Bien, el acta de la sesión número 69 se da por aprobada y el acta de la sesión número 70 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, a quien le aprovechamos de dar la bienvenida, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley número 19.728 y establece otras modificaciones que indica. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Palma, Bugueño, Mulet, Oyarzo y Rosas y de las diputadas señoras Delgado, González, Doña Marta, Musante, Olivera y Riquelme, que modifica el Código del Trabajo para promover el trabajo a distancia o teletrabajo en los casos que indica. Un correo electrónico del diputado señor Luis Cuello, por medio de la cual solicita invitar al señor Marcos González, gerente de Recursos Humanos de la empresa Incolur, y al señor Jorge Muñoz, subgerente de Recursos Humanos de la empresa ICAFAL, para que den su opinión respecto al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Una carta de la señora Marcela Torres, presidenta nacional de AFUNPRO, de Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, por medio de la cual agradece y excusa su participación el día de hoy debido a un tema de salud y familiar y solicita pueda ser considerados por una próxima sesión, dando la posibilidad de llevar la voz de quienes operan en el sistema laboral desde la defensa de los trabajadores, aportando con su experiencia. Y por último, señor presidente, una nota del señor Álvaro Domínguez, abogado, por medio de la cual agradece y excusa su participación el día de hoy, debido a que la invitación fue recibida con menos de 24 horas de anticipación y ya tenía agendado otros compromisos académicos. No obstante lo anterior, manifiesta su interés para participar de una próxima sesión. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta en primer lugar. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputados, diputadas, diputado de la B. Presidente, me sigue generando curiosidad que usted al partir la sesión siga insistiendo en solamente abrirla en nombre de la patria y dejar a Dios afuera. Creo que el secretario fue claro otra vez en donde el reglamento dice que se debe abrir toda sesión de comisión en nombre de Dios y la patria. Y espero que lo pueda corregir en las sesiones futuras porque en teoría nos tenemos que apegar al reglamento. Gracias, presidente. Gracias, diputados. Ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputados, diputadas. Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, le damos la bienvenida a la ministra del Trabajo, quien nos acompaña, al superintendente también, que está presente junto a nosotros. Nos corresponde, y el director del Instituto de Previsión Social, que no lo teníamos acá en la tabla, disculpe. Bien. Bien, gracias por la rectificación. Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley número 19.728 y establece otras modificaciones que indica. Este es el boletín número 15.990-13. Posteriormente debemos continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción de los señores diputados Andrés Giordano y Luis Cuello y de las señoras diputadas Daniela Chigardini, Marta González y Gael Llomas, que modifica el Código del Trabajo para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa correspondiente al boletín número 15.446-13. Para el primer punto, bueno, le acabamos de dar la bienvenida a la ministra del Trabajo e inmediatamente, y antes de que tengamos que suspender la sesión del día de hoy para poder ir a marcar la asistencia a la sesión especial que está convocada también para el día de hoy, le vamos a dar inmediatamente la palabra a la ministra Jara para que pueda referirse al mensaje presidencial que acabamos de señalar. Ministra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio saludar a la diputada y los diputados presentes.
e indicar que en cumplimiento de lo señalado por el presidente de la República, Gabriel Boric Font, en su cuenta pública venimos a presentar el proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso a la ley del seguro de desempleo 19.728. Cabe señalar que la iniciativa legal que hoy día se viene a presentar formó parte también del proyecto de ley que se presentó hace un poco más de un año a este Congreso Nacional y que quedó fuera de la idea de legislar al no avanzarse, ¿cierto?, cuando se discutió el tema del retiro acotado. El objetivo del proyecto de ley, en definitiva, es poder dar una cobertura mayor de este seguro, parte de la seguridad social, que como sabemos tiene dos tipos de cuentas, una de carácter individual y otra de carácter solidaria, y que a favor de él concurren tanto trabajadores como empleadores y el Estado con un aporte. El seguro de cesantía está vigente para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y lo que busca efectivamente es aminorar las dificultades que se enfrentan con motivo de cesantía o desempleo con un ingreso sustitutivo de reemplazo que opera por cierta cantidad de meses y cierta cantidad de requisitos de acceso que son precisamente los que se revisan en esta instancia. En este sentido, como señalaba, recoge el principio de la seguridad social, toda vez que lo que hace es compartir riesgos como una herramienta de protección ante el desempleo y, a modo de ejemplo, señalar que durante el año 2022 se alcanzó un número de beneficiarios que ascendió a, no alcanzo a ver la cifra bien, a 221.000 a el marzo del 2023, pero durante el año 2022 fueron cerca de 192.000 personas. Avancemos. En este contexto, lo que se busca es robustecer esta herramienta como una herramienta de política pública tanto efectiva como solidaria y también sostenible. Señalar que el seguro de cesantía jugó un rol muy importante en la ley de protección al empleo durante la pandemia, que no había sido utilizada como herramienta en un ambiente, ¿cierto?, tan estresante a efectos de la sostenibilidad del fondo y que dio no solamente soporte, sino que demostró su robustez para enfrentar los desafíos a los que se vio expuesto. Hay que recordar que lo que fueron las imputaciones que se hicieron con cargo a reducción de jornada y suspensión de jornada laboral se hicieron con cargo a este fondo, que había sido utilizado solamente con fines de cesantía propiamente tal. Ante este escenario, entonces, es posible generar mejoras tanto en requisitos de acceso, piso mínimo y máximo de los beneficios del seguro y número de giros, que es lo principal que hoy día se viene a proponer. Para este efecto, señalar que la modificación que se está proponiendo sea en el marco del acuerdo que se llevó adelante con la Central Unitaria de Trabajadores el año pasado, cuando se discutieron materias de salario mínimo, pero además este proyecto de ley ha sido revisado por la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, en la cual están representados tanto empleadores como trabajadores, con sus organismos más representativos de acuerdo al estándar OIT, que son CUT y CPC, quienes en general han compartido los elementos que se presentan a esta honorable Cámara. Fundamentos del proyecto de ley. Como señalé, el elemento central es la flexibilización aumentando sus tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que se entrega al trabajador que cae en situación de desempleo y que se efectúa de forma decreciente a partir del primer mes en la cual la persona queda desempleada. Así se busca poder aumentar la cobertura y poder generar un beneficio a un mayor número de trabajadores, toda vez que, por ejemplo, en el caso de los requisitos que se producen para poder acceder a él, en el caso de los contratos a plazo fijo, muchos trabajadores quedaban afuera, considerando que era una norma que exige una cantidad de cotizaciones que, por la naturaleza propia del contrato a plazo fijo, muchas veces no se da cumplimiento. En particular, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la construcción, por obra o faena. ¿Ya? En segundo lugar, este proyecto de ley lo que hace es mejorar y flexibilizar los requisitos de acceso al seguro en un estado constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que una norma que se había estado dictando, no sé si recuerdan ustedes del aluvión de Copiapó, en su minuto, hace algunos años atrás,
que se dictaba cada vez que ocurría una catástrofe de esta naturaleza para flexibilizar requisitos de acceso y hacer posible que se apoyaran con el seguro de cesantía. Ahora se establece con una causal genérica que va a permitir que se opere automáticamente cuando se dé esta situación, promoviendo también que la respuesta desde el Estado pueda ser más oportuna frente a este tipo de catástrofe. El proyecto además trae mejoras en torno a materia de intermediación laboral, en particular en materias relativas al apresto laboral, generando, ¿cierto?, una definición más amplia de lo que se puede hacer con una parte de este seguro que está destinada precisamente a promover la reinserción laboral de los trabajadores y que se encontraba bastante restringido en términos tradicionales de lo que se entendía por apoyo del Estado para un servicio, ¿cierto?, de promoción o de búsqueda del empleo. Y en ese contexto, el uso de los fondos del denominado apresto laboral hoy día se amplía para poder intermediar laboralmente a las personas de una manera mucho más efectiva y más acorde también a los tiempos, porque había una definición de carácter tan tradicional que en definitiva los fondos tampoco se utilizaban. Y eso es una complicación porque la verdad es que constituye una buena herramienta de política pública para efectos de promoción del empleo. En el contenido de la propuesta, lo que podemos observar es que se propone incrementar las tasas de reemplazo, como señalaba, de las prestaciones con cargo a la cuenta individual de cesantía. En segundo lugar, se propone incrementar las tasas de reemplazo con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, que como se sabe son dos fondos administrados separadamente, pero que concurren dentro del mismo instrumento de la seguridad social de forma absolutamente compatible. En tercer lugar, se flexibilizan los requisitos de acceso para las prestaciones. En cuarto lugar, se modifica el artículo primero, esto es, aquellos requisitos relacionados con el acceso a las prestaciones del seguro de cesantía, la mejora de las tasas de reemplazo, en el sentido de establecer que su vigencia estará radicada desde el primer día del mes subsiguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Asimismo, se incorpora un nuevo título a la Ley 19.728, que establece precisamente los menores requisitos de acceso y beneficio para los trabajadores que hayan perdido su empleo en una zona declarada en estado de catástrofe por calamidad pública o por alerta sanitaria que implique paralización de actividades, todo esto también con motivo del aprendizaje que tuvimos a razón de la pandemia del COVID-19. Se autoriza en sexto lugar un aporte de cargo fiscal para el financiamiento de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en un régimen de carácter permanente, así como también para las prestaciones de los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario en un estado de catástrofe, con el objetivo de velar por la sustentabilidad del fondo. Esto es bien importante porque la sustentabilidad del fondo ha sido, yo diría, uno de los elementos más positivos de este instrumento de seguridad social. Cuando se crea en el año 2002, se establece en el debate bastante preocupación respecto de si un fondo de esta naturaleza iba a ser suficiente o no para enfrentar este tipo de contingencias. Gracias. Disculpen, pero estoy con un poco de alergia hace unas 3 semanas. No ha sido... me ha costado recuperar la alergia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este fondo en algún minuto creció de manera bastante amplia. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en varias ocasiones se hicieron incluso otras discusiones de carácter legislativo, como en su minuto el proyecto Sala Cuna, que lo que hacían era precisamente echar mano de los recursos que estaban aposados en el Fondo de Cesantía Solidario para absorber otras necesidades del Estado. Y se ha resguardado que precisamente sea para este fin que el Fondo de Cesantía sea utilizado. Y esta sustentabilidad del fondo fue la que le permitió poder dar respuesta y ayudar durante la pandemia en muchos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día de ese aprendizaje también se establece que es posible, sin desincentivar la búsqueda del empleo, entregar mejores beneficios a la ciudadanía. Pero en el evento de que el fondo viviera un estrés tal que hiciera peligrar su sustentabilidad, se establece un mecanismo de préstamo automático desde el cargo fiscal para el financiamiento de las prestaciones
con un mecanismo también de devolución en el tiempo, cosa que ya operó en algún minuto, pero todo esto ha sido como de ley parche para momentos contingentes. Y lo que aquí se hace es establecer reglas de carácter permanente para la institucionalidad, ¿ya? Sacando las mejores lecciones que hemos tenido de su aplicación en el tiempo. Finalmente, como señalaba, se incorpora la modificación al concepto de la presto laboral, ampliándolo para incluir intermediación laboral, búsqueda alternativa de posibilidades de empleabilidad y otorgar de esta manera una mayor eficacia, ¿cierto?, a lo que hasta ahora resultaba de forma muy restrictiva, prácticamente en una asesoría para efectos curriculares o de presentación de currículum vitae, donde la verdad es que era muy insuficiente el apoyo que se daba desde este fondo de apresto laboral y se utilizaba además muy poco, ¿ya? Todo esto además interrelacionado tanto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo como con Chile Valor, organismo tripartito del sector. Vamos a, si le parece, presidente, por su intermedio, entregarle la palabra al superintendente de pensiones, quien tiene la tarea de velar por la sustentabilidad del fondo y administra también, la administra del sector privado a través de una licitación en la AFC, pero que revisa, ¿cierto?, los contenidos del proyecto de ley de forma más precisa. Don Osvaldo Macías. Muchas gracias, ministra. Superintendente, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a la señora diputada y señores diputados. Efectivamente, tal como señalaba nuestra ministra, el seguro de cesantía probó ser una excelente herramienta de seguridad social durante la pandemia. Fue muy valorada, permitió allegar recursos a nuestros trabajadores por 5.000 millones de dólares y se efectuaron más de 3 millones de solicitudes de prestaciones que beneficiaron a otros tantos pagos. Por lo tanto, fue una extraordinaria herramienta en esa época. El Fondo Solidario, que como decía nuestra ministra, muchas veces fue objeto de muchas iniciativas para ser usado, permitió realmente aliviar la situación de las personas en un periodo tan complejo. Solamente a modo de ejemplo, el Fondo Solidario financió 2.500 millones de dólares en prestaciones durante la pandemia, entre los 5.000 y 2.500 millones del Fondo Solidario. Hoy día algo se ha restituido. El patrimonio total de los fondos de cesantía al día de hoy equivale a 12.700 millones de dólares, de los cuales 9.700 millones de dólares están acumulados en las cuentas individuales por cesantía y 3.000 millones de dólares aproximadamente en el Fondo de Cesantía Solidario. Hoy día tenemos nuevamente un fondo robusto que se ha ido recuperando y que nos permite en este caso poner a discusión de este honorable Congreso un proyecto que indudablemente beneficiará a los trabajadores que en algún momento lo requieran por situaciones de cesantía. Yo tenemos una presentación, iría derechamente a la lámina 8, puesto que nuestra ministra ha descrito ya los principales componentes del proyecto. Yo quisiera profundizar en algunos de los aspectos y mostrar después algunas cifras de beneficiarios. Directamente a la lámina 8, por favor. Esa misma, la lámina 8. Aquí hay un primer beneficio, gran beneficio de este proyecto, es que reduce los requisitos de acceso. Aquí hay dos tipos grandes de beneficios. Uno son los requisitos de acceso, o sea, qué requisitos debe cumplir un trabajador cesante para poder acceder a las prestaciones. El segundo gran beneficio son los beneficios mismos, las tasas de reemplazo y los montos. Nunca en la historia del seguro de cesantía, que partió el año 2002, ahí veo a don Francisco del Río, que fue uno de sus artífices, el 2002, se han rebajado los requisitos de acceso. Sí han habido cambios que han sido relevantes. Cuando nació el seguro de cesantía, solo podían acceder a él los trabajadores con contratos de trabajo indefinidos. Posteriormente, unos años después, se incorporaron los trabajadores a plazo fijo y hace muy poco tiempo se incorporaron los trabajadores de casa particular. También un aspecto que nos enorgulleció mucho porque logramos incorporar a ese grupo de trabajadores al seguro de cesantía. Pero los requisitos de acceso propiamente tal nunca se había propuesto rebajarlo y aquí estamos proponiendo derechamente eso, y en esta tabla que está reflejada ahí, las dos primeras columnas muestran la situación actual. La ley de seguro de cesantía actual, que es la 19728, como decía, del año 2002, establece que para acceder a los beneficios de la cuenta individual por cesantía, un trabajador con contrato a plazo indefinido requiere tener 12 cotizaciones
desde que se afilió o desde que usó el seguro de cesantía por última vez. Y a su vez un trabajador con contrato a plazo fijo requiere 6. Contrato a plazo fijo requiere menos indudablemente porque los empleos duran menos. Si ustedes observan, lo que se está proponiendo es bajar para el caso de los trabajadores con contrato a plazo indefinido de 12 a 10, o sea, 2 cotizaciones menos. Y bien importante esto, cada numerito que bajamos implica que mucha gente tiene derecho. En el caso del contrato a plazo fijo se rebaja de 6 cotizaciones a 5 el requisito para poder acceder entonces hay los beneficios de seguro de cesantía. Y si nos vamos a las últimas 2 columnas, es para el caso de catástrofe o alerta sanitaria. Este es lo que nos señala nuestra ministra, que en caso de una situación extraordinaria, en que no haya tiempo de legislar, se requiere un puente para eventualmente pasar a una legislación mayor, como fue la pandemia. La pandemia se desató, como ustedes bien saben, a principios de marzo, y se pudo legislar en este Congreso a fines de abril, lo cual fue extraordinariamente rápido, pero nos hubiera gustado tener una herramienta en los 2 meses previos. Aquí la tendríamos y esto es lo que estamos proponiendo acá, hacer un puente para que durante 2 meses en que existan estas situaciones de catástrofe o alerta sanitaria, se pueda efectivamente acceder con mayor facilidad al seguro por mientras nuestro Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo pueden legislar. Y en este caso se observa que es aún mayor el requisito de acceso, o sea, se benefician más trabajadores, puesto que de los 12 actuales, que se propone a 10, por un contrato a plazo indefinido bajaría a 8. Y para un contrato a plazo fijo, de los 6 de hoy se baja en régimen a 5, pero en este caso excepcional a 4. Eso hace que muchos más trabajadores puedan acceder. Y también para el caso del Fondo de Cesantía Solidario, que está en la línea de abajo, el requisito que es de 12 cotizaciones en 24 meses, se rebaja tanto para plazo fijo como indefinido, en régimen a 10 cotizaciones en 24 meses, y en el caso excepcional de catástrofes o alertas sanitarias se baja a 8 cotizaciones en 24 meses. Créanme que estas rebajas son significativas y permiten que mucha más gente acceda al seguro. Y también después les voy a mostrar que el fondo sigue siendo sustentable, pero no extraordinariamente sustentable, si no podríamos bajarlo aún más. Entonces es como está buscando un sano equilibrio acá. Si seguimos con la próxima lámina, podemos entrar ahora al segundo tipo de beneficio, que ya es el aumento de las tasas de reemplazo de los trabajadores. Aquí están los contratos a plazo indefinido. Los contratos a plazo indefinido tienen en general mejores condiciones que los contratos a plazo fijo, y lo que podemos observar acá es que se propone básicamente para el caso de la cuenta individual, no del fondo solidario, mejorar la tasa de reemplazo de la segunda prestación. Los trabajadores a plazo indefinido tienen derecho a 5 prestaciones y a 2 más si es que están en un periodo de alto desempleo. Esas 5 prestaciones se mantienen y los 2 giros por alto desempleo también, y en este caso la segunda prestación se sube a 60%. Si es que existiera un caso de alerta sanitaria o catástrofe, se elevan mucho más las tasas de reemplazo, y aparte de elevarse la segunda prestación, se elevan las tasas de reemplazo de la tercera, cuarta y quinta prestación en 10 puntos porcentuales cada una. O sea, es un aumento importante en términos monetarios. Eso es para la cuenta individual por cesantía. En la próxima vamos a ver qué pasa con estos mismos trabajadores, contrato a plazo indefinido y trabajadores de casa particular, pero esta vez con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En la primera columna, las 3 primeras columnas, está la ley actual, la ley 19.728. Y ahí podemos ver, la primera columna muestra el porcentaje de tasa de reemplazo. Como ustedes ven, parte en 70% y llega hasta 35%. Son decrecientes porque los recursos son escasos, pero además porque se incentiva al trabajador a buscar empleo. Se supone que el primer mes el trabajador está desempleado, se le paga un 70%, el segundo mes 55%, y se supone que ahí ya va encontrando trabajo. En general, un trabajador, de acuerdo a nuestra estadística, encuentra empleo más o menos como a los 5 meses de estar desempleado, en lo que está inscrito seguro de desempleo. Y hay valores inferiores y superiores, lo que decía nuestra ministra. El fondo de cesantía es solidario. Entonces, un trabajador que con un 70% tal vez no llegue a un valor de 246. El fondo solidario se lo complementa hasta que llegue al 246. Y tal vez un trabajador de alto ingreso llegue a valores de 1 millón o 2 millones, pero el tope que paga el fondo solidario es 821. Aquí hay solidaridad de tal manera que los trabajadores de bajo ingreso logran una tasa no extraordinaria, pero razonable, y los trabajadores de alto ingresos, en este caso, contribuyen para que los trabajadores de bajo ingreso tengan un mejor pasar.
Aquí lo que hay en la simulación 1 se denomina a lo que se propone en forma permanente, es una subida de la segunda tasa de 55 a 60 y consecuentemente se suben los valores mínimos y máximos. Pero en este caso, el mayor cambio se está proponiendo para el beneficio extraordinario que opera por 2 meses en caso de catástrofe o alerta sanitaria. Eso hoy día no existe y de ocurrir, de inmediato se gatillarían beneficios mucho más potentes. Ya veíamos que los requisitos de acceso bajaban, pero acá además aumentan los beneficios tanto en tasa de reemplazo, desde el giro 2 hasta el giro 5, como los beneficios, como los topes mínimos y máximos desde el giro 1 hasta el giro 5, lo que permite sin duda un alivio a los trabajadores que estén en esa situación, al menos durante 2 meses. Después se podría legislar. En la próxima tabla, perfecto. Bueno, aquí me comenta que los que están con asterisco al final son giros en caso de alta cesantía. Si estamos en un momento de alta cesantía, se gatillan automáticamente 2 giros adicionales. Aquí también se mantienen esos 2 giros adicionales, pero con montos aumentados. ¿Podemos pasar a la próxima? Parece que podemos retroceder. Una menos, otra menos. Ahí estamos. Esta es la tabla. Esta es la misma, pero esta vez con contrato a plazo fijo. La que teníamos anterior era indefinido y trabajadores de casa particular que son iguales. Con plazo fijo, como ustedes pueden ver, aquí los grandes beneficiados de esta reforma en términos de prestaciones son los trabajadores a plazo fijo. Los trabajadores a plazo fijo son de empleo en general más precario, tienen remuneraciones más bajas y reciben menos beneficios. Y los trabajadores a plazo fijo, como ustedes pueden ver, con el amarillo están los aumentos de beneficios. Reciben 2 giros. Hoy día, si ven la ley 19.728, que está en las primeras columnas, no existe giro cuarto ni quinto, porque solo tienen derecho a 3. Si ven ahora las del medio, las amarillas nos muestran que ahora tendrán derecho a 2 giros más. O sea, van a tener derecho a 5 giros al trabajador a plazo fijo. Y en el caso de catástrofe quedan en la misma situación que los trabajadores con contrato a plazo indefinido y trabajadores de casa particular. Tienen derecho a beneficios muy superiores, tanto en porcentaje de su remuneración como en los montos mínimos y máximos. Entonces, los trabajadores a plazo fijo sí que con este proyecto de ley, si este Congreso lo aprueba, van a ver una mejora sustancial en sus beneficios. Ahora sí puedo pasar a la próxima, por favor. En términos de inversiones, queríamos también resaltar que se propone un cambio importante en las carteras de inversiones. Las carteras de inversiones de los fondos previsionales, en este caso de cesantía, están orientados más a renta fija. Y en el caso del Fondo Solidario se permitió el año 2017 que puedan comprar unos activos que se denominan activos alternativos. Los activos alternativos se denominan así porque no son los activos tradicionales, no se transan en la bolsa, no son las acciones o los bonos que se transan en la bolsa, sino que son instrumentos que financian infraestructura, que financian bienes raíces, carreteras, etcétera. Ese tipo de instrumentos son de más largo plazo y se permitieron hace un tiempo en el Fondo de Cesantía Solidario y han rentado mucho más que los activos tradicionales. Por eso aquí también se está proponiendo incorporar estos activos en hasta un 5% del fondo individual que puede invertir en activos alternativos. Se hace igual, existe para los fondos de pensiones y existe para el fondo solidario. No lo habíamos puesto en el individual y ahora se ha probado que funciona. Había temor de ponerlo porque son poco líquidos, entonces en caso que se requiriera usar en forma masiva los fondos, había temor a liquidar estos activos y que se pierda dinero. Pero se piensa que con un 5% es bastante prudente dejar que maneje la emisora de fondos de cesantía el portafolio. Entonces, además hay una medida que en caso de que haya liquidar muchos fondos, el fondo solidario puede intercambiar recursos con el fondo individual para no ir al mercado y liquidar y tener alguna pérdida. Pero es una medida que creemos que va a ser muy, muy sana para el portafolio. Los otros contenidos los señaló nuestra ministra y no los voy a repetir, que se amplían las posibilidades de uso del 2% que ya está hoy día en la ley para lograr una mejor reinserción de los trabajadores en nuevos empleos. Y por último el préstamo, para recalcar nomás, este préstamo hoy día no existe y se legisló sí en el caso de la pandemia. Hoy día el fondo
cuando se termina se acaba el fondo solidario, los beneficios automáticamente se tienen que ajustar a la baja cuando llega un determinado valor. Pero puede ocurrir que el fondo solidario sea viable en el largo plazo, pero tenga un problema transitorio de liquidez. Entonces aquí lo que se está poniendo es que cuando el fondo de cesantía solidario alcanza un valor de 1.500 millones de dólares aproximadamente, están unidades tributarias, pero son 1.500 millones de dólares, que no alcanzó en la pandemia. En la pandemia estuvimos cerca, pero no llegamos. Se permite que el Estado aporte hasta 400 millones de dólares al Fondo Solidario como un préstamo que es emitido a través de una resolución de la DIPRES, un préstamo a 10 años, con la tasa que tiene que pagar una tasa que es la tasa de endeudamiento del Estado. Previamente a pasar los recursos, tiene que haber un estudio actuarial que efectúe la DIPRES con la Superintendencia de Pensiones que determine que el fondo es viable. Si el fondo es viable, es decir, tiene un problema transitorio pero se va a recuperar, se puede gatillar este préstamo para que no se disminuyan los beneficios de la gente en forma innecesaria, sino que se suplemente con los recursos estatales y luego el fondo los devuelva. La forma en que se devuelve es un plazo de 10 años y va a estar en un decreto supremo que tiene que dictar el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que señala lo que propone el proyecto de ley. La vigencia se propone que sea en general del primer día del mes subsiguiente, lo necesario y lo justo para que la administradora pueda implementar los sistemas que requiere esta ley. Lo que tiene que ver con inversiones se propone primer día del séptimo del siguiente, porque tiene que pasar por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda los cambios a las inversiones. Y por último, lo que tiene que ver con el CENSE, se proponen 2 informes para darle mayor transparencia a todo este proceso, que tiene que presentar el CENSE una vez al año con la ejecución de gastos y otro cada vez 3 años con la efectividad de los programas, que se los tiene que presentar a esta comisión, al equivalente del Senado, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Pensiones y a la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. Es lo que está proponiendo el proyecto. Si tenemos tiempo, señor presidente, quisiéramos mostrar algunos datos de los beneficios. Ya, muy bien, podemos mostrar. Y aquí está la sustentabilidad. Podemos ver el próximo gráfico. Ahí están todos los supuestos que están puestos. Se supone que hay una crisis financiera, que se hizo todo el catastro de decreto de catástrofe. Más o menos cada 2 años hay un decreto de catástrofe por algún terremoto, un aluvión o una catástrofe sanitaria. Todo eso se incorporó y se consideró como si fuera más o menos en la ciudad de Santiago el siniestro, que es un supuesto ácido porque es donde hay más población. Y eso se llevó a un modelo que tiene la superintendencia que proyecta 10 años plazo. Se puede tenemos el detalle, está en el informe de sustentabilidad que se acompañó al proyecto, pero podemos ver en la próxima lámina los resultados de esta simulación. Y ahí uno puede ver la línea azul de arriba, la oscura, muestra exactamente lo que ocurriría con el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario, de acuerdo al modelo de proyección, evidentemente, si es que no se hiciera nada, si es que el proyecto no se aprobara, pero considera que se aprobara la reforma previsional con un seguro de lagunas. Que recuerden que la reforma previsional propone un seguro de lagunas que cotiza cuando el trabajador está desempleado. Aún considerando eso, la línea azul oscura crece bastante, pero si vemos la línea celeste, que si se aprobara este proyecto, el Fondo de Cesantía Solidario ya crece bastante poco, pero sigue siendo sustentable. Aquí se supone una tasa de uso de 70%, que se supone que el 70% de la gente que puede usar el seguro lo usa, que es más o menos la tasa que está vigente hoy día. Hasta antes de la pandemia la tasa de uso era 50%, pero las personas hoy día lo usan mucho más. Y también podemos ver que el Fondo de Cesantía Solidario, al final de la proyección, 10 años después, es 45% menor que el que habría sido si no se hiciera el cambio legal. Yo les comentaba que el Fondo de Cesantía Solidario en la pandemia bajó la cantidad de recursos que tenía menos de la mitad de lo que tenía antes, porque financió muchos pagos. Y eso es lo que nosotros calculamos que va a pasar, que sigue siendo sustentable, pero si ustedes ven, es como que lo que está otorgando este proyecto de ley se usa bastante en pagar beneficios a los trabajadores. Sigue siendo sustentable, pero como queda como en el límite. Después teníamos algunos, vamos a pasar rápido, pero va a quedar acá, por supuesto, en la presentación, algunos números de los beneficiarios cubiertos.
aquí tenemos solamente por la disminución de requisitos de acceso. Esto es el primer gran beneficio, requisitos de acceso. Podemos ver que en general, y si nosotros miramos el gráfico tal vez de abajo, 26% podría aumentar el número de personas que tendrían derecho a los beneficios. Pero si ustedes se van al interior del gráfico, los trabajadores con contrato indefinido podrían crecer en un 21%, los potenciales. Pero los a plazo fijo son los más beneficiados, un 45% que hoy día no tiene derecho, podría tener derecho a ese beneficio, tipo trabajadores de la construcción o del agro que tienen contrato a plazo fijo. Y los trabajadores de casa particular un 21% más. O sea, todos se ven beneficiados con esto, pero más los de plazo fijo. Después podríamos ir a los gráficos siguientes. Esto es lo mismo anterior, me lo saltaría solamente que están números absolutos, lo están porcentaje. Beneficio del tiempo pasaría al siguiente. Aquí tenemos lo mismo por requisito de acceso, pero la cuenta individual. Lo anterior era por el fondo solidario. También vemos que en este caso aumentaría un poco menos, un 12% tendría derecho adicional, porque los requisitos para fondos solidarios son más estrictos que para la cuenta individual. Entonces aquí es un 12%, siendo también más beneficiados los trabajadores a plazo fijo, con un 14%, pero no mucho más que el resto. Después en el próximo gráfico mostrábamos aquí el aumento del número de trabajadores, aquí el aumento de los beneficios. Y los beneficios que están arriba, en general, en promedio un trabajador saca 1.300.000 pesos. Con el proyecto de ley podría sacar 1.378.000. Parece no mucho más, pero es mucho más. Es mucho más porque son muchos más trabajadores sacando dinero que lo que hay hoy día. Y aquí lo que sí uno puede ver es que los trabajadores a plazo fijo podrían sacar pero muchísimo más, con un 53% más de beneficio que lo que sacan hoy día. Porque por razones muy simples, porque van a tener 2 giros adicionales. Entonces, el beneficio, en este caso en términos de monto, pega mucho más fuerte en los trabajadores a plazo fijo, que son hoy día los más precarios. Si seguimos mostrando, bueno, aquí tenemos unas conclusiones que más o menos ya lo hemos estado diciendo y lo dijo nuestra ministra. Los cambios de este seguro aumentan la cobertura de manera significativa, eso es bien importante, para todos los trabajadores, para todos, y mejoran los beneficios de manera importante para los trabajadores con contrato a plazo fijo. El proyecto aumenta la cobertura del Fondo Solidario, 26% aproximadamente, respecto a lo que hay hoy día, con énfasis de nuevo en los trabajadores a plazo fijo, que verían un 45% más de cobertura. Las prestaciones fundamentalmente están focalizadas en los trabajadores a plazo fijo, con un aumento del 53% respecto a la situación actual. En caso de catástrofe o alerta sanitaria, que implique paralización de actividades, la reforma incorpora medidas de ajuste automático. Esto es lo importante en los requisitos de acceso, lo flexibiliza y en el monto lo aumenta, que permite reaccionar con celeridad durante los 2 primeros meses de la crisis, dando espacio para eventual iniciativa de cambio legal por parte de este Parlamento y del Poder Ejecutivo. El patrimonio del Fondo Solidario, como veíamos, es sustentable en el mediano y largo plazo, pero queda poco espacio para nuevos usos. Y para dar mayor seguridad respecto al pago de los beneficios, se establece la posibilidad de un préstamo del Estado al Fondo Solidario, siempre que se trate de un riesgo de liquidez transitoria y que posteriormente el fondo sea sustentable. Eso es, señor presidente y señores parlamentarios, en resumen, lo que señaló nuestra ministra y lo que nosotros complementamos respecto a lo que se está presentando hoy día. Muchas gracias, superintendente, ministra, por la exposición de este proyecto. Lamentablemente por el horario vamos a tener que cerrar ya en los próximos minutos la sesión. No tenemos la posibilidad de darle continuidad luego de ir a marcar la asistencia. Así que vamos a terminar la sesión en este momento. Comentarles solamente 2 cosas. La primera es que la próxima semana, ministra, vamos a poner este proyecto nuevamente en tabla para poder recibir audiencias, ¿no? Y darle tramitación. Este proyecto no tiene urgencia, ¿no? Y informarle algo que también le puse en el WhatsApp del grupo de los parlamentarios, que es que ahora en la sesión de la sala se va a dar el informe, se va a dar la cuenta del proyecto que fortalece el bono invierno 2023 y por lo tanto vamos a citar a sesión de la comisión mañana a las 10:30 en los términos que habíamos señalado. Diputado, por favor. Presidente, muchas gracias. Por si intermedio, saludar a la ministra
y espero que en algún momento la ministra nos pueda explicar un poco qué es lo que pasó en la cartera de ella con respecto al ex subsecretario Larraín. Lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir para que la ministra se pueda referir en su momento. No quiero polemizar por eso, pero lo quería dejar. Es que la comisión tomó un acuerdo, diputado, se lo recuerdo. Que fue enviar un oficio al Ministerio del Trabajo, que fue lo que se hizo. Esperemos un acuerdo de la comisión. Ya, presidente, con respecto al bono invierno, el presidente hoy día estuvo en Estación Central, comuna que yo represento, tirando chaya, digamos, con esto, pero todavía no pasa por acá. O sea, yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, presidente. Sí, pero porque estamos anunciando algo que todavía no sabemos si va a tener los votos. Aunque tenga urgencia, pero lo que pasa es que este gobierno te está mal acostumbrando a pasar por el lado de los parlamentarios, anunciando cosas, creándole fantasía a la gente, cuando todavía no pasa por acá y no se ha sensibilizado o no se ha hecho una pega prelegislativa con nosotros. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Pero, diputado, mañana se va a tramitar el proyecto. Nosotros no nos vamos... pero es que no vamos a pautear nosotros el presidente de la República, diputado. Yo creo que ninguno de nosotros tiene esa pretensión. El Ejecutivo es autónomo, hablando de autonomía y del debate de los poderes del Estado durante estos días. Por lo tanto, el Parlamento no va a pautear al Ejecutivo, al Gobierno, y menos al presidente de la República. Ministra. Presidente, sí, sería interesante si dentro de las audiencias la Comisión tuviera bien considerar la Comisión de Usuario del Seguro de Cesantía, que es la institucionalidad vigente, e informarle a la Comisión para conocimiento que los días lunes y martes de la próxima semana me voy a encontrar en Ginebra con una delegación de empleadores y de trabajadores del país. Dentro de los copos de gobierno, además, se ha invitado a un representante del Consejo de las Pymes, toda vez que, como he señalado, el estándar OIT hace que concurran los organismos de carácter más representativo, que en el caso de los empleadores es la CPC. Por tanto, no los voy a poder acompañar en la audiencia el día martes, pero espero sumarme el miércoles a las sesiones que ustedes tengan previstas. Bien, muchas gracias, ministra. Entonces, mañana 10:30 es la sesión por el bono invierno 2023. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.